Continuamos en Noticias en Vivo, ahora desde la sede de Fede Cámaras en compañía de su presidente Ricardo Cusano. Y estamos acá y le agradecemos mucho que nos reciba en Fede Cámaras porque queremos conocer el balance del año 2019, un año en el que se mantuvo la tendencia, la contracción económica, en el que el episodio hiperinflacionario no fue superado, continuamos con una caída en el poder adquisitivo. Y en líneas generales, el sector empresarial, ¿cómo evalúa el desempeño de este año que acaba de terminar? Gracias, Jessica. Un saludo a tu audiencia. A ver, el 2019 fue un año de características bipolares, marcado por dos grandes hitos, grandes momentos, que fue uno, el blackout eléctrico, que hizo que la gente, o se hizo evidente ya a nivel nacional lo que estaba ocurriendo con este proceso anárquico de dolarización, donde bueno, el efectivo de distintos tipos de divisas conviven con un bolívar que nadie quiere. Y además estuvo marcado por el encaje legal, un encaje que asfixió de manera casi total a la producción y al consumo. Entonces, esas dos condiciones como que colocaron al empresariado y al consumidor en el momento de decir, bueno, no tengo otra opción que echar mano de los ahorros para mantener abierta la empresa y ver cómo, si tengo capacidad de seguir produciendo bienes o servicios. Y el consumidor tuvo además, no todo, es que bueno aclararlo, no todo el país, tuvo además la oportunidad de medio vivir o de medio prevalecer con el tema de las remesas. Entonces eso nos colocó en una economía de 23.000 millones de dólares en ingresos en divisa, donde por primera vez en la historia, por lo menos en los últimos 30 años, más del 25% de esos ingresos provienen de la empresa privada. 3.000 por la vía de la inversión en materia prima, en algo de maquinaria, en producto terminado, y 3.000 por la vía de las remesas. Eso cambia la correlación de la nación con respecto al Estado, ¿no? Es un Estado, entonces el 2019 es como el quiebre definitivo del Estado rentista, del Estado que tenía excedentes petroleros para hacer populismo, para subsidiar el pensamiento ideológico nacional e internacionalmente. Pero también nos pone en este nuevo modelo de subsistencia, pero también de hacerle ver a la gente que ya no necesita del Estado y que de una u otra forma, solo sobre las bases de su esfuerzo y su empeño, es que puede prevalecer en esta situación. Sin duda alguna, un 2019 extremadamente raro, que nos colocó en un 2020 donde esa tendencia de la inversión privada, aún y a pesar de un entorno hostil en términos tributarios, en términos legales, por supuesto, en términos internacionales, para nadie es un secreto que las sanciones generales han hecho un poco más compleja, bastante más compleja, la posibilidad de un sano proceder, si es que hay sano proceder en Venezuela, ¿no? Ahora, de las sanciones vamos a hablar, de su efecto y de la forma como incidió en el desempeño del sector privado en 2019, pero antes quisiera su comentario sobre lo que observamos en una parte del comercio a finales del año pasado. Un comercio que lucía un poco más dinámico de lo que pudo haber lucido a mediados de año, un comercio en el que incluso lo que podría considerarse bienes no prioritarios estaban teniendo demanda, una mayor actividad en espacios como restaurantes. ¿Qué ocurrió? En medio de una contracción, en medio de una economía que perdió la mitad de su tamaño en los últimos 6 años, se registró este mayor dinamismo que llevó a algunas personas a decir, y algunos lo mantienen, que es el inicio de una reactivación, que es descartado por algunos economistas. Claro está. ¿Qué ocurrió? Que quien está en Venezuela, quien decidió quedarse o quien no se ha podido ir por las razones que sea, decidió no seguir viviendo en la tristeza y en esa suerte de querer llevarnos al siglo XIX que plantean las políticas públicas. Te reitero, 3.000 millones de dólares en remesas que de una u otra forma buscaban bienes y servicios, y los bienes y servicios se dieron cuenta que había un mercado a quien atender y bueno, y se reactivó. Sencillamente son las fuerzas del mercado, es la magia del mercado imponiéndose contra los obstáculos de la ideología.
Es gente que dijo, estas navidades pasadas no puedo seguir viviendo lo que vivimos en las navidades del 2018, fueron unas navidades mucho más menos activas en términos comerciales y sobre todo en términos de la emoción de la gente. No es que la gente esté muy contenta en este momento en Venezuela, pero la verdad es que la gente decidió vivir y el empresario decidió subsistir. ¿Una recuperación del poder adquisitivo entonces impulsado por la remesa? Parcialmente, sin duda alguna, para quien tiene la capacidad de tener divisas por remesas o por sus ahorros, sí, eso fue lo que incentivó y motivó la reactivación del aparato productivo. ¿El único elemento que impulsó las ventas? Podríamos decir, porque también hay que aceptar que por condición más que por convicción, desde quien ostenta y detenta los símbolos del poder, fueron más permisivos en la economía, pero permisivos para que permitieron que el mercado fluyera, aún teniendo un sistema legal que no es el idóneo para que el mercado haya libre competitividad y haya empoderamiento del consumidor. Entonces, por eso te digo que es total y completamente bipolar, es anárquico, pero la realidad es que sí, hay una reactivación, sobre todo en el área comercial y en algunas pequeñas cosas hechas en Venezuela, ¿no? Y aun cuando, digamos, sea muy corto el periodo para tener una data firme sobre lo que ocurrió, este movimiento del comercio al final de año se registró también en otros sectores de la economía, y esto, ¿cómo incidió en el desempeño general promedio del año, del sector privado? Claro. A ver, el sector privado sigue contraído. Sus capacidades plenas siguen trabajándose apenas a un 20-25% si sumamos todos los sectores de la economía. Hoy sigues teniendo la construcción en 5% de sus capacidades. O sea, básicamente en el 2019 se construyeron, no sé, 4 edificios y 2 personas, por hacerlo gráfico y caricaturesco, 2 personas que remodelaron los baños de su casa. Hoy tiene el sector telecomunicaciones, que fue el menos afectado, pero con un rezago tecnológico. Hoy tienes el sector industrial, golpeado como nunca, con 2.500 empresas que quedan vivas de las 12.700 que habían en el 98. Pero quienes están operando, de una u otra forma, vieron algo de reactivación. Obviamente no todos los actores de cada uno de los sectores, obviamente no en igual condiciones para todos, pero sí es evidente, lo vivimos en los centros comerciales, lo vemos en Caracas, además, específicamente en Caracas, vimos cómo hay más tráfico, hay mucho más dinamismo, porque mucha gente del interior, vista la crisis de los servicios, decidió venirse aquí. ¿Okay? Esto no es transversalmente en todo el país. También hay que recordar que el 2019 tuvo un estado Zulia con promedios de más de la mitad del día sin luz, que estuvo, por ejemplo, en los estados fronterizos de Táchira, Mérida, en Trujillo, con severos problemas de distribución de gasolina. O sea, tenemos un estado Nueva Esparta que vive de la actividad comercio y turismo, con históricamente el año en que menos interconectividad el de la isla con tierra firme tuvo. Pero lo poco que se movió, sin duda alguna, se movió mucho más que el 2018 y se movió con un dinamismo distinto, ya no dependiendo del Estado, ya no dependiendo del gobierno de turno, inyectándole dinero con el excedente petrolero, ¿no? La dolarización transaccional, entonces, digamos, de alguna manera impulsó, y fue lo que Nicolás Maduro denominó válvula de escape. Eso nos lo responde el regreso de esta pausa que nos corresponde hacer en este momento. Amigos, conversamos con Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras. Vamos a la pausa, regresamos.